Primero que todo, buenos días, buenas tardes, no sé a dónde se encuentra la audiencia. Tal como me presentó Hanna, mi nombre es Camila Escobar, soy documentalista del Centro Cochrane del Instituto Universitario y en esta ocasión me pareció interesante presentar y compartir con todos ustedes un trabajo recientemente publicado en enero sobre Prisma S, que es una extensión de la declaración Prisma, que ya ustedes muchos deben conocer y trabajar con ella, donde se hace foco y el objetivo es mejorar la calidad de los reportes en las estrategias de búsqueda en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Bueno, acá como para dar un poco de contexto de lo que es el Prisma, que se publicó en el año 2009. Esto no sé si lo están viendo, pero hoy. Tal vez si usas los botones del Sí, teclado, mejor. izquierda, derecha, a veces esto ayuda cuando queda parado, sí. Eh, que es una publicación, bueno, del año 2009, en donde se incluye el tema de búsqueda, de reporte de las estrategias de búsqueda en tres aspectos. El grupo que conforma este grupo de trabajo consideró a través de estudios que si bien existen manuales de procedimiento o tal como comentaba Iván en el trabajo anterior, formas de hacer estrategias de búsqueda, esto no se estaba viendo plasmado a la hora de hacer revisiones sistemáticas, cómo se informaban estas estrategias para recuperar estudios para posteriormente, y cuál es el objetivo, digamos, y uno de los objetivos de las revisiones sistemáticas es garantizar la reproducibilidad, digamos, después de las mismas. El PRES del año 2019 está constituido por 27 elementos y de estos 27 elementos, 3 eran propiamente estaban relacionados con el término de la búsqueda de información, que eran el punto 7, el punto 8 y el punto 17. Entonces, el nuevo trabajo que surge ahora, que se publica ahora, viene a hacer una profundización, digamos, de todos estos elementos, incorporando 16 aspectos que son propios para el reporte de las estrategias de búsqueda. Y dentro de los objetivos, digamos, que se plasman son proporcionar una guía extensa sobre la presentación de informes de los componentes de la búsqueda bibliográfica, crear una lista de verificación que pueda utilizar los autores, editores o cualquier persona que esté involucrada en el desarrollo de las revisiones, desarrollar una lista de verificación interdisciplinaria aplicable a todas otras áreas que desarrollen síntesis de información y para ello necesitan hacer una búsqueda y complementar con esto la declaración de Prisma y todas las otras documentos que tienen para asegurar la calidad de los reportes, tanto en protocolos u otras áreas que tienen publicados. Para el desarrollo de esta lista de verificación, bueno, se conformó un comité ejecutivo, se realizaron búsquedas bibliográficas en 61 fuentes de información, en donde se identificaron elementos potencialmente relevantes para que se deben informar en las estrategias de búsqueda. Luego de estos, se desduplicaron toda la información que estuvo recuperada y quedaron 123 elementos. Se llamó a profesionales expertos en el área en la síntesis y búsqueda de información para analizar estos aspectos relevantes y categorizar y clasificar, digamos, los mismos. Internacionalmente se reclutaron 163 expertos y se aplicó una encuesta Delphi en 3 pasos en donde fueron dando retroalimentación y evaluación de cada uno de los aspectos. Estos resultados
fueron relevados en un congreso, una reunión internacional de la Medical Library Association, y se elaboró un borrador. Se revisó este borrador con con los miembros que participaron, y en el coloquio del año 2019 en Santiago se publicaron algunos datos, digamos, de los puntos más relevantes del Prisma S. Este Prisma S, entonces, se compone actualmente de 16 elementos de verificación que están divididos en 4 grupos. Cabe destacar que, si bien es verificación de las estrategias, de los reportes, las estrategias de búsqueda, más no la evaluación de la calidad, digamos, de la estrategia de búsqueda, que se dividen en 4 grupos, grandes grupos, que son las fuentes y métodos de información que se utilizan y cómo estos deben reportarse, las estrategias de búsqueda por cada base de datos que se consulta, la revisión por pares, la gestión de registros digamos, al proceso final, digamos, en recuperar y desduplicar. Cada ítem, cada uno de estos 16 ítems, viene con una guía en donde se explica cómo poder redactar, digamos, este reporte, ejemplos, digamos, de buenas prácticas en el reporte, y sugerencias y dónde, cómo informar. O sea, destacar que esta área, por ejemplo, detallar la plataforma mediante la cual se realizó una búsqueda, por ejemplo, Medline mediante OBIT o la versión de PubMed, cómo esta debe declararse en la parte de métodos, qué es lo que se debe declarar en la parte de los apéndices. Bueno, eso es, digamos, todas las sugerencias para quien está llevando adelante el proceso de búsqueda lo pueda aplicar. Y, bueno, estos son los 16 elementos que componen el Prisma S. Acá, bueno, vemos digamos, los campos, el nombre base de datos, a qué ítem corresponde, y la sugerencia de cómo, la información que debe contener, digamos, en el reporte. Por ejemplo, nombrar cada base de datos individual buscada, es decir, si yo declaro que voy a buscar el 5 de base de datos, nombrar qué base de datos y mediante qué plataforma, enumerar los registros de estudios donde se van a buscar, la navegación de los recursos en línea. Hace mucho énfasis, en este caso en el Prisma S, sobre cómo reportar la búsqueda en fuentes de literatura gris, digamos, porque, digamos, la diversidad de formas en que se han planteado en distintas revisiones sistemáticas. Si bien en Cochrane hay un estándar, digamos, para hacer este reporte, el Prisma está pensado para todas las otras áreas o todas las revisiones en que no incluyan, digamos, la metodología Cochrane. Y las fuentes de literatura gris, muchas veces hay discordancias en cómo se reporta, y muchas veces solamente se nombra, pero es imposible después poder reproducir de la misma forma esa búsqueda en otras fuentes. Cómo se reporta la estrategia de búsqueda, los límites, los filtros, la revisión por pares, lo incluye como un ítem a incluir en la parte de metodología, es decir, cuando se elaboraron las estrategias de búsqueda, estas fueron revisados por expertos en búsqueda que dieron el feedback. Este elemento lo incorpora ahora como una necesidad de declararlo para darle más consistencia a la búsqueda y poder, digamos, aclarar, eliminar, digamos, ciertos sesgos que puedan tener las búsquedas de información. Y la gestión de registros, que es, bueno, declarar mediante qué software o plataformas se van a hacer el desduplicado de los registros que se encuentran en todas las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar, digamos, en este Prisma S que no está en el anterior? Bueno, una orientación mucho más específica sobre las actualizaciones de las estrategias de búsqueda, cómo citar, digamos, trabajos anteriores, es decir, cómo yo traigo, si es una búsqueda que es una actualización, cómo la puedo traer para poder actualizarla, cómo
aplicar los filtros de búsqueda que se están utilizando, filtros validados, cómo hacer la deduplicación de registros, cómo informar las búsquedas realizadas en la web y la navegación versus búsqueda, es decir, bueno, buscar en la web no es lo mismo que realizar una búsqueda bibliográfica en una base de datos referencial, y entrega recomendaciones sobre dónde reportar, es decir, esto se reporta en la sección métodos o en otra área, y repositorios frente a suplementos, que también, digamos, es un tema que ha surgido ahora porque mucho material complementario de los estudios se publica a veces en otros números y a veces es muy difícil acceder a eso. Entonces, bueno, cómo reportar eso, cómo reportar también dónde se van, o sea, la información que se va a incluir, es decir, a veces hay muchos archivos que son personales de los autores y decir, bueno, ¿cómo informo esto en los métodos de búsqueda que esta información es propia de un autor y, bueno, cómo esto se puede incluir? Bueno, acá es un poco choclazo de información, que es discusión y las conclusiones, que más que nada tiene que ver como que la extensión Prisma está diseñada para complementar, digamos, otros documentos que han elaborado, proporciona una orientación que es adicional y también complementaria, incluso con lo que estaba comentando Iván en relación a la guía PRES. Intenta brindar un background, digamos, para mejorar la calidad de los reportes en las revisiones sistemáticas a todos los autores, por eso es como que hace un foco en la interdisciplinaridad, digamos, y ofrece una guía en donde se están incluyendo todos los nuevos tipos de fuentes de información, tanto de literatura gris, redes sociales, que también son una fuente de información, bases de datos de preprint, que antes, bueno, muchas veces no se declaraban, bueno, ahora se está haciendo hincapié en que estas fuentes sean declaradas, y, bueno, esto, digamos, alguna bibliografía, bueno, del artículo y del Prisma, digamos, donde